Hola, bueno, este es un examen de análisis matemático 1, eh, una pequeña presentación para un coloquio. El tema es discontinuidad y límite notable y va a comenzar la exposición del tema Gómez, Juan Facundo. Bueno, Juan, todo tuyo. Perfecto, profe. Bueno, comenzamos. Antes de hablar de una discontinuidad, primero hay que ver algo de discontinuidad. Eh, Continuidad es cuando una función existe en el límite de x cuando tiende a y dicho límite coincide con f de a. La imagen coincide con el límite. Y tiene que haber tres condiciones para que una función sea continua. Si alguna de estas no se cumple es porque es discontinua. Vemos, tiene que existir f de a, tiene que existir el límite de x cuando tiende a de f de x, y tiene que existir el límite de x de f de x, que tiene que ser igual a la función del límite de x cuando x tiende a igual a f de a. Como vemos, si alguna de estas no se cumple, pasamos a que es una discontinuidad. Existen dos tipos de discontinuidades. Discontinuidad evitable y la no evitable. Veamos la evitable. Una discontinuidad evitable es si tienen que cumplir dos condiciones. Que exista límite de x cuando tienda a y este sea finito, y no tiene que existir f de a que sea, o f de a tiene que ser distinto al límite de la función cuando x tiende a a. Vemos que tiene que ser la diferencia en valor absoluto de los límites laterales igual a 0. Como vemos en la gráfica, acá hay una discontinuidad evitable. Pasamos a las no evitables. Las no evitables, para que exista una discontinuidad no evitable, tienen que existir los límites laterales. Y estos tienen que ser distintos y reales. Acá vamos a introducir el concepto de salto. Salto es un lugar donde no hay función y no es nulo, tiene un valor. De primera especie, salto finito. Este es porque la diferencia en valor absoluto de los límites laterales es igual a una constante. Permiso, voy a correr esto para poder ver la función. En esta función vemos que si x es mayor que 1, toma el valor de x, que sería esta función de aquí. Si x toma un valor menor que 1, toma el valor de 2, que es una función continua. Esta que vemos aquí. Y ahora pasamos a la discontinuidad no evitable de primera especie, salto infinito. Ya habíamos hablado de los saltos. Esta se llama así porque la diferencia entre límite lateral izquierdo o derecho en valor absoluto es igual a infinito. Uno de los valores acá es real. Acá podemos ver en la función que si f de x es igual a 2 menos x, tenemos esta función. Tomamos límite lateral por la derecha, toma el valor de 1. Tenemos aquí. Y en esta otra función, menos 1 sobre x menos 1, tomamos límite lateral por la izquierda de x que tiende a 1, vemos que la función tiende hacia el infinito positivo. Acá hay un salto. Este sería el salto infinito. No lo podemos medir porque es un salto infinito. Después, las discontinuidades no evitables también están las de segunda especie. En este caso hay uno solo. Esto se da cuando el límite lateral izquierdo o derecho no existe. Como podemos ver en esta función. Tenemos la función de raíz de x menos 2. Si tomamos un límite lateral por la izquierda,
vemos que acá queda una raíz cuadrada de un número negativo, y estas no existen. Por lo tanto, si tomamos un límite lateral por la derecha, va a tomar un número menor, mayor o igual que cero. Por lo tanto, sí va a existir. Y ahora vamos a hablar de los límites notables. Hay 4 casos de límites notables. Estos se llaman así porque con el álgebra de los límites no es posible resolverlos. Tenemos 4 casos. Seno de x sobre x, esto son equivalentes a 1, son más trigonométricos, y los límites notables que tienen como resultado un valor e, número neperiano, 2,71, y es un número irracional, continúa hasta el infinito, no sé, igual que el número pi. A continuación vamos a ver una gráfica, que a continuación la vamos a desarrollar bien, y la forma general de, de estos límites notables, ambos tendiendo x a 0. Vamos a desarrollar el del seno. Acá vemos en la gráfica todos los valores. Acá tenemos el seno de A, tangente de A, el arco, coseno de A, y este sería el ángulo A. Todo arco menor que pi2 es mayor al seno y menor que la tangente. Entonces, planteamos esta desigualdad. Seno de A es menor que A y A es menor que la tangente de A. A la tangente de A la podemos cambiar a través de las funciones trigonométricas como seno sobre coseno de A. Y tomamos la recíproca. Al tomar la recíproca, la igualdad cambia de sentido. Tenemos 1 sobre seno de A, que es mayor a 1 sobre a su vez es mayor al seno de A sobre coseno de A. ¿Vemos? Ahora, vamos a multiplicar todo por el seno de A. Vemos que acá se va a simplificar, en esta función se simplifica, queda igual a 1, y en esta se va a simplificar con el seno de acá arriba, por lo tanto queda coseno de A. Y acá se va a multiplicar por el 1, seno de A sobre seno de A. Ahora tomamos el límite de A cuando tiende a 0. Eh, Acá vemos el límite de una constante, es igual a la constante. Esto es menor o igual al límite de A cuando tiende a 0, de seno de A sobre A, y mayor o igual al límite del coseno de A cuando tiende a 0. Si nosotros tomamos el límite y reemplazamos, no vamos a reemplazar en este para que quede el ejemplo, nos queda 1 mayor o igual al límite de x cuando tiende a de seno de A sobre A, que es igual a 1, porque coseno de 1 es 0. Y por lo tanto vemos que el seno de A sobre A no puede ser menor o igual a 1. Vemos que sí o sí tiene que ser 1. Estoy pasando de Firmino. Así que de esta forma desarrollamos para que el coseno para el límite notable del límite cuando x tiende a 0 del seno, el seno de A sobre A sea igual a 1. Ahora, con el binomio de Newton, Perdón, vamos a explicar Facundo. el número. ¿Sí, profe? Perdona, ahí te faltó decir, o no sé si yo no lo escuché, que la circunferencia es de radio unitario, Ah, que es algo no, no, importante para el inicio, digamos, de todas estas consideraciones. me olvidé de decirlo. Tiene razón. Con el binomio de Newton vamos a explicar estos dos. En este caso vamos a explicar este solo, este límite notable, para no ser tan largo. Con el binomio de Newton
y la explicación del número neperiano E, siendo A y B dos valores que pertenecen a los números naturales y el exponente n también. Si esto lo tomamos como a más b al cuadrado, tenemos el cuadrado de un binomio, que sería a al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el segundo al cuadrado. Acá lo hemos desarrollado largo, pero terminaría aquí, donde tenemos b al cuadrado. Ahora vamos a la explicación de este. Vamos a tomar una sucesión. Esta sucesión a n va a ser igual a 1 más 1 sobre n a la n. Bueno, una sucesión es unos números, uno a continuación del otro. Este subíndice representa el valor el lugar que ocupa dentro de la sucesión. Vamos a desarrollar esta sucesión con el binomio de Newton. Como vimos en la filmina anterior, tenemos el primer valor a la n por n por a la n menos 1. Acá es lo mismo. El primer valor a la n más n por 1 a la n menos 1 por 1 sobre n más, pasamos al otro término, n por n menos 1 sobre 2 factorial por n por 1 elevado a la n menos 2 por 1 sobre n al cuadrado más n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial por 1 elevado a la n menos 3 por 1 sobre n más 3. Esto es una cantidad de términos n más 1. No sabemos hasta dónde lo podemos estirar, hasta donde nosotros queramos. Ahora, esto es 1. ¿Por qué? Porque todo número 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Sea el número que sea, es 1. Excepto que es un infinito, que ahí tenemos la indeterminación. Ahora, vamos a cancelar. No vamos a cancelar por cancelar, sino vamos a cancelar con razones. Este n con este n con un cuadrado, este n con n cubo, este n con este exponente de cuarto grado. Vemos que los exponentes se van a reducir un grado, al igual que los numeradores. Veamos que antes teníamos 3, donde había un 3, un 4, donde había 4. Ahora va a cambiar reduciéndose un número. Y siguiendo, acá igual, 1 a la n, 1. 1 más 1, tenemos 2. Y acá vamos a cambiar el orden de los factores, porque el orden del factor no altera el producto. Veamos, ponemos 1 sobre 2 factorial, y al n menos 1 lo ponemos sobre un n, que sería este n. Más, hicimos lo mismo. Cambiamos el orden de los factores, nos queda 1 sobre 3 factorial por n menos 1 por n menos 2 sobre 2, más 1 sobre 4 factorial por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 sobre n sobre 3. Y si vemos, acá veíamos que donde teníamos 2n, había un 2 abajo. Teníamos 3n, un 3 abajo y un 3 restando también a un exponente. Y acá vamos a tener algo muy parecido, nada más que bueno, ya hemos cancelado, hemos sacado unos términos, el elemento neutro del término. Y nos queda aquí, de nuevo, 3n n al cubo, 2n n al cuadrado. Ahora, si tomamos límite, cuando n tiende al infinito,
por propiedad de los límites, vemos que la constante del límite es el límite, digamos, el límite de la constante es la constante por el límite, y nos queda, sacamos las constantes, sería 2 más 1 sobre 2 factorial, 1 sobre 3 factorial y 1 sobre 4 factorial. Nos queda el límite de n cuando tiende al infinito de los valores con la incógnita. De nuevo, recordando una de las propiedades del límite, que si los exponentes del numerador y el denominador son de igual grado, entonces el límite es el límite de los coeficientes principales, porque m y n son iguales, y acá tenemos n y n son iguales. N por n cuadrado son iguales. n al cubo, por sobre n al cubo, que tenemos multiplicando, son iguales. Por lo tanto, es el límite de los coeficientes principales. Y en este caso, los coeficientes principales serían el 2 más 1 medio, el 1 sobre 3 factorial, el 1 sobre 4 factorial, que los tenemos todos puestos aquí, hasta términos n más 1, como habíamos dicho antes. Eh, todo esto sumado, nos quedaría el número e que tanto decíamos, 2,71, 82, 81, 8, 28, y sigue. Después expresamos n en función de x. Reemplazamos. Antes no habíamos tomado x, por ser una variable puede tomar un número cualquiera. Pero como n tiene que tomar un número de una constante. Lo reemplazamos en esta función y se va a cumplir que es igual a e. De la misma forma, se cumple para 1 más x, todo esto elevado a 1 sobre x. Estas dos explicaciones que di límites notables, se cumple, la correspondiente se cumple tanto para seno de x sobre x y tangente de x sobre tangente, tangente de x sobre x, y la inversa de las mismas, x sobre seno de x y x sobre tangente de x. Facundo, perdona, ahí Sí, cuando vos volviste, cuando dijiste que los límites notables eran esos cuatro, en realidad los límites notables son una familia bastante más grande que esos son los clásicos, digamos, los sí, más, como quien diría, los que más se utilizan, pero hay bastantes más límites notables y todos aplican a la condición que vos bien destacas ahí, que son los límites que no obtienen una solución con el álgebra o con alguna técnica conocida, sino que tienen que ir o por la cuestión trigonométrica, digamos, o por las series y sucesiones para ser resueltos. Pero no son únicamente estos cuatro o sus inversas, sino que hay sí. bastantes más. Sí, estos son los que vimos durante el año en la parte práctica. Y no los resolvemos de la forma que los planteemos acá, sino que con otros artilugios matemáticos para llegar al número que corresponde, o al resultado que tiene que ser o 1, 1 o e. Y eso sería todo, profesor. Acá está la bibliografía. Este libro cálculo no le pude sacar el autor, no lo encontré. Lo saqué por el centro de estudiantes y no encontré el autor ni ningún otro dato. Está muteado, profe. No, que decía que ha estado muy bien la presentación. Muchas gracias por